Hola, hola, buenos días, Dios los bendiga a todos, a todas hoy en este día, en esta hora de la mañana. Dios los bendiga. Estamos a martes 29 de, 29 de agosto en el Señor, martes 29 de agosto en el Señor, el martirio de San Juan Bautista, el martirio de San Juan Bautista. Hoy en esta hora de la mañana el Señor nos está invitando a tener ese proceso de bendición. En el nombre de Jesús damos gracias a Dios por, pues no podemos decir festejo por cuestiones de que lo martirizaron, pero Él defendió la verdad y al defender la verdad se entregó. No se nos olvide que Cristo es camino, verdad y vida, y tenemos que defender esa verdad. Escuchamos este canto de la vida de los santos y nos preparamos en este caminar del Señor. Si me preguntaras cuál sería mi mejor canción para ti, la verdad que nada es suficiente comparado a lo que tú me das, y aunque yo trate de sorprenderte no podré. Si me preguntaras el motivo por el cual tardé, si me preguntaras por qué muchas veces rechacé tu amor, la verdad que no tengo palabras, no existe una explicación, pero si de algo hoy te sirve, aquí está mi corazón. Un corazón que te agradece todo lo que has hecho. Un corazón que solo quiere sentir tu amor. Un corazón que ya no quiere más sentirse solo, que no quiere más dolor, porque a tu lado encontró el amor. Si me preguntaras cuán dispuesto estoy para seguirte, si me preguntaras si por ti lo dejaría todo, te diría que aprendí que nada es suficiente, veo más claro si te tengo a ti, que quien te tiene lo ha ganado todo, y aquí está mi corazón. Un corazón que te agradece todo lo que has hecho. Un corazón que solo quiere sentir tu amor. Un corazón que ya no quiere más sentirse solo, que no quiere más dolor, porque a tu lado. Un corazón que te agradece todo lo que has hecho. Un corazón que solo quiere sentir tu amor. Un corazón que ya no quiere más sentirse solo, que no quiere más dolor, porque a tu lado encontró el amor. Solo contigo, tan solo contigo, Dios, encontré el amor, encontré el amor.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio de San Marcos nos narra de la siguiente manera la muerte del gran precursor, San Juan Bautista. Herodes había mandado poner preso a Juan Bautista y lo había llevado encadenado a la prisión por causa de Herodías, esposa de su hermano Filipo, a la cual Herodes se había ido a vivir en unión libre, porque Juan le decía a Herodes: no le está permitido irse a vivir con la mujer de su hermano. Herodías le tenía por eso un gran odio a Juan el Bautista y quería hacerlo matar, pero no podía porque Herodes le tenía un profundo respeto y lo consideraba un hombre santo y lo protegía. Al oír hablar se quedaba pensativo y temeroso y lo escuchaba con gusto. Pero llegó el día oportuno cuando Herodes en sus cumpleaños dio un gran banquete a todos los principales de la ciudad. Entró a la fiesta la hija de Herodías y bailó. El baile le gustó mucho a Herodes y le prometió un juramento: pídeme lo que quieras y te lo daré, aunque sea la mitad de mi reino. La muchacha fue donde su madre y le preguntó: ¿qué debo de pedir? Ella le dijo: pide la cabeza de Juan el Bautista. Ella entró corriendo a donde estaba el rey y le dijo: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se llenó de tristeza, pero para no contrariar a la muchacha, porque se imaginaba que debía cumplir su vano juramento, mandó a uno de sus guardias a que fuera a la cárcel y le trajera la cabeza de Juan. El otro fue a la prisión, le cortó la cabeza, lo trajo en una bandeja y se lo dio a la muchacha, y se lo dio a la madre. Al enterarse, los discípulos de Juan vinieron y le dieron sepultura. Marcos 6:17. Herodes Antipas había cometido un pecado que escandalizaba a los judíos porque estaba muy prohibido por la Santa Biblia y por la ley moral. Se había ido a vivir con la esposa de su hermano. Juan Bautista lo denunció públicamente. No necesitaba mucho valor para hacer una denuncia con esta, porque estos reyesuelos de Oriente eran muy déspotas y mandaban a matar. Juan lo denunció públicamente. Se necesitaba mucho valor para hacer una denuncia como esta, porque los reyesuelos de Oriente eran muy déspotas y mandaban matar sin más ni más a quienes se atrevieran a hacerle en cara sus errores. Herodes al principio se contentó solo con poner preso a Juan porque sentía un gran respeto por él, pero la adúltera Herodías estaba alerta para mandar a matar a los primeros en la primera ocasión que se le presentara, al que le decía su concubino que era pecado y en esta vida que estaba llevando. En la fiesta de cumpleaños de Herodes aparece Salomé, la hija de Herodías, y baila de manera tal que el rey se emociona el corazón, ya bien desequilibrado por mucho licor en esta fiesta había bebido, y en medio de las borracheras hizo un juramento que le iba a hacer fatal darle a esa sinvergüenza cualquier regalo que le pidiera, y ella y su madre aprovecharon la ocasión y quitaron la cabeza de Juan el Bautista. El rey, que no se esperaba semejante petición, sintió enorme tristeza porque estimaba mucho a Juan y estaba convencido de que era un santo, y cada vez que lo oía hablar de Dios y del alma se sentía profundamente conmovido. Pero por no quedar mal con las compinches que le habían oído su tono de juramento,
que en verdad no le podían obligar, porque el que jura hace algo malo y no le obliga, y si no le obliga el cumplir eso que juró, y por no disgustar a esa malvada mandó matar al santo procurador, de tal manera que si no cumplía el juramento él moriría. En este caso típico de cómo un pecador llegó a cometer otro pecado, Herodes y Herodías empezaron siendo adúlteros y terminaron siendo asesinos. El pecado del adulterio los llevó al crimen, al asesinato de un santo. Juan murió mártir de su deber, porque él había leído la recomendación que el profeta Isaías hace a los predicadores. Cuidado, no vayas a ser como los perros mudos que no ladran cuando llegan los ladrones a robar. El Bautista vio que llegaban los enemigos del alma a robarse la salvación de Herodes y de su concubina, y habló fuertemente. Ese era su deber, y tuvo la enorme dicha de morir por proclamar que es necesario cumplir la ley de Dios y de la moral, y fue un verdadero mártir. Una antigua tradición cuenta que Herodías, años más tarde, estaba caminando sobre un río congelado, y el hielo se abrió y allá se consumió hasta el cuello, y el hielo se cerró y la mató. Puede haber sido así o no, pero lo que sí es histórico es que Herodes Antipa fue desterrado después de un país lejano con su concubina, y que el padre de su primera esposa, a la cual él había alejado para quedarse con Herodías, invadió con sus nabateos el territorio de Antipas y se hizo enorme daño. Es que no hay pecado que se quede sin respectivo castigo. Señor, te rogamos por tantas parejas que viven sin casarse y en pecado. Perdónales y concédele la verdad, la verdadera conversión. Y te suplicamos que nunca dejes de enviarnos valientes predicadores que, como Juan el Bautista, no deje a los pecadores tan tranquilos en su vida de pecado, porque los pueden llevar a la perdición, y que despierten su conciencia de sus oyentes para que cada uno prefiere morir antes de pecar. Bueno, pues hoy tenemos esta imagen donde Juan el Bautista está haciendo su ministerio de bautizar a Jesús, y que él por consiguiente iba adelante proclamando esa verdad del amor de Dios. Y bueno, pues hoy el Señor nos invita a ser como Juan, proclamar la verdad antes de que el pecado se convierta en muerte. No se te olvide el pecado de Herodes, que era el adulterio, porque estaba con su cuñada. Ese pecado lo llevó a matar. Primero, el pecado ejecutado por la ambición de la carne y de la pasión, y después de ese pecado, miremos que se realizó la muerte. Bueno, pues ese es el proceso que se tiene cuando no se quiere abrir la conciencia, y Dios siempre manda una luz delante de cada uno de nosotros para no pecar. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista. Lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar
Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de sus cumpleaños. La hija de Herodes bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella se fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió allá inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajeran la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola y se la entregó a la joven, y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues, ¿qué es lo que podemos reflexionar para nosotros? Herodes, por consiguiente, tiene esa inclinación fuerte llamada sexualidad, y esa sexualidad lo esclaviza a hacer cosas que después se arrepentirá. De tal manera que vemos que su razón está anulada, su voluntad está turbia y su memoria está vacía. Eso es las tres potencias del alma: memoria, entendimiento y voluntad. Entonces, cuando nosotros dejamos al instinto adelante, cualquiera que sea, porque hay el instinto voraz de la sexualidad, el instinto de la ambición económica, el instinto del apetito, el instinto de la soberbia. Cualquier instinto que se tenga, siempre va a caer en la razón. Escuchamos que él apresó a Juan porque, como dijo la vida de los santos, los reyes de aquel entonces, sin más ni más, esclavizaban, metían a la cárcel y mataban. Hacia la y se va. Entonces esos reyes tenían esa situación de ese poder, de tal forma que escuchamos que aquí en el Evangelio Juan cumple lo del profeta Isaías, que le dice: perros mudos que no hablan ante la oscuridad del ladrón. Y el ladrón, por muy oscuro que esté el perro, tiene una visión, tiene un olfato. Uy, no se te diga que tiene un oído. Entonces, el profeta debe de ser realmente así. Lo dice el profeta Isaías. Y Juan no permite que enfrente de él camine el adúltero, ese hombre que va con ese deseo de tener a su cuñada como esposa. Y no lo permite Juan. Y Juan sabe las consecuencias que tiene si le proclama firmemente el pecado. Y Juan se queda como esa luz, se queda como esa antorcha y se queda como esa voz. De tal manera que Juan defiende la verdad de la ley y la verdad de la gracia que el Señor le ciñe. Juan todavía no defiende a Jesús,
Juan está siendo el precursor, abriendo el camino del arrepentimiento, el abriendo el camino de la verdad. Y en ese contexto inmediatamente escuchamos que Herodes, al tenerlo preso en la cárcel, bajaba a escucharlo, porque Juan no dejaba de predicar, Juan no dejaba de enseñar, Juan no dejaba de exhortar, a pesar de que estuviera en el calabozo. Y ahí miramos que Herodes baja a escucharlo, y en esas grietas de dureza de Herodes, en esas grietas de su corazón y de su conciencia, entra la fecundidad, y le gustaba a Herodes, se quedaba desconcertado y le gustaba escucharlo, oírlo hablar, y quedaba desconcertado. Entonces había grietas que ya empezaban a romperse de la dureza y terquedad de Herodes. Juan tenía esa valentía de no quedarse callado, y lo tenía, como decirlo así, como un amuleto allá abajo. La gente lo proclamó santo, lo proclamó digno. Herodes acentuaba esto. Dice aquí al final del evangelio que sintió tristeza porque Herodes sabía que era un hombre de Dios. Pero ¿de qué se trata? De que sepas que eres un hombre de Dios si no lo obedeces. Bueno, pues se conjugó un festejo, se conjugó dentro de lo que él veía en esas grietas que empezaba a tener, donde empezaba a romper su dureza del pecado. Llegó un momento de fiesta difícil, llegó un momento de fiesta donde esa pasión se envuelve con el alcohol, se envuelve con el deseo, y él está ante 3 autoridades civiles, su corte, sus oficiales y la gente más pudiente de Galilea. Y entre bebidas y entre situaciones de festejos y alegrías mal infundadas por un cumpleaños, una cosa es que tú cumplas años, sin lugar a dudas tendrás esa alegría, pero otra cosa es que fundamentes tus alegrías con los vicios, los alcoholes, los placeres, y ahí está mal infundada una alegría que no lleva más que a una perdición. En ese momento Herodes mira a su sobrina cómo baila, escucha todo el trastorno moral, que él mira a su sobrina como una mujer, le gusta cómo bailó, y le dice a la mujer, su sobrina: pídeme lo que quieras y te lo daré. Pídeme lo que quieras. Eso hace aquel que vive en el instinto, que en el vivir en el instinto la combinó con las drogas, con el alcohol, la combinó con sus ambiciones. Él ya no ve a su sobrina, él ve a una mujer. Y escucha bien, te voy a leer como lo que es natural. Siendo su papá y siendo su padrastro, también quería ser su hombre. Porque realmente esos son los enredos que hace el instinto. Porque era su padrastro, porque estaba con su mamá, vivía con su mamá, era su padrastro. Y al momento de verse con su padrastro, la veía como mujer. O sea, todas esas basura emocional, ¿qué es lo que hace a un hombre miserable? Pídeme lo que quieras y te lo daré. Yo te daré lo que me pidas. Entonces, bajo esas pasiones, ¿cierto, Luisa? Bajo esas pasiones, él hace peor la realidad. Entonces, esa mujer que tiene cuerpo, pero no tiene cabeza, va con su madre, que también no tiene cabeza,
porque también ella quiere una posición social. Ella quiere quedarse con el marido. Ella quiere quedarse en el trono, quiere ser esposa del rey. Y esa también es otra potestad que ella está buscando, otro poder que ella está buscando en esa realidad económica y poderosa. De tal manera que la mujer también tiene esa situación de seducir ¿cómo se llama?, a Herodes. Y bueno, pues son dos mujeres, la hija y la esposa, que están haciendo esa maniobra por tener un estatus social y ser parte del reino. En ese momento, inmediatamente regresa la muchacha y le dice, en esta bandeja, dame la cabeza de Juan el Bautista. Y fíjate cómo narra Marcos un sentimiento de Herodes. Ella fue a preguntarle y entonces el rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a sus convidados, si él no cumplía su juramento, el que tendría que morir es él. Así está la ley. Entonces, debido a su juramento y a los convidados, se puso triste. No quiso desairar a la joven y enseguida mandó al verdugo que le trajeran la cabeza de Juan el Bautista. Juan el Bautista, que no hizo nada malo. Juan el Bautista, que declaró la verdad. Juan el Bautista, que acentuó lo del profeta Isaías, perros mudos. Y el perro no se queda callado cuando ve el ladrón que le robaba y estaba robando, y el perro está ladre y ladre y ladre. Y si tú y yo no proclamamos la verdad, o vemos la verdad que está bien aplastada por la vida de los demás y no la proclamamos, nos quedaremos como perros mudos. Y el profeta Isaías se levantará señalándonos que permitimos la oscuridad y no la gracia divina de Dios. Así que hoy el Señor nos invita a escuchar su palabra para empezar a agrietar las durezas del pecado, porque como dijo la vida de los santos, el pecado de Herodías, el pecado de Herodes y el pecado de Salomé llevaron al asesinato. Entonces todo pecado lleva a un asesinato. Sí, diría Luisa Picarreta, tú eres asesina de tu alma, de la gracia que el Señor te da, y lo asesinas. Cuidado, hermano, cuida la gracia que se te da, y que el Señor te colme de fortaleza, dicha y amor, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz martes para todos. Nos vemos en un momento en la Santa y Sagrada Eucaristía en el Señor. Hermano, tienes hasta este viernes para apuntar a tu niña, hasta este viernes para escribir a tu chica. Comienza el viernes, sábado y domingo, 1, 2 y 3, retiro de niñas. Y tienes un poquito más de tiempo para escribir a tu chico de 10 a 15 años. Son experiencias muy hermosas. Ayer el Señor nos regaló algo en la reunión de papás, que yo les decía, mira, vamos a ver, tu hijo que ya tiene 6, 8 meses aquí en la parroquia, tu hija que ya lleva tanto tiempo de venir sábado con sábado, dime si no tiene amiguitos que se llevan bien, que llevan ese caminar de bendición. Dime si no lo tiene. Sí, padre. Incluso se hablan muy seguido por teléfono. Ahora bien, ese amiguito que va a convivir en el retiro jueves, donde él dormirá y se levantará y mirará otra vez a su amiguito. Sábado, todo el tiempo con dinámicas y creatividad. Y el domingo que lo vea otra vez, que se levantan otra vez con ese espíritu de mirarse en una convivencia, en un encuentro. Bueno, pues
Digo, ¿crees que va a tener pobreza? Tú eres el de la cabeza. Dices, es que mi hijo no se ha separado 24 horas de mí. No se ha separado 24 horas de mí. ¿Y quién es? Él está contento y tú estás obstruido. Estás obstruido. ¿Y qué pasa? Entonces, de esa manera yo te invito a que mires. Ahora tú digas, padre, pues mi hijo no está en la catequesis. Pero mi hijo tiene a su primo que tiene, mi hijo tiene 10 años, va para 11 y el primo tiene 13. Pues que vengan los dos, inscríbelos al retiro de niños, de niñas, por supuesto, niñas, nada más niñas, niños, nada más niños. Y en verdad, no sabes lo que vas a ganar de bendiciones en ese retiro. No te queda no te queda mucho tiempo para las niñas. Así pues, te invito en el nombre de Jesús, en el horario de oficina, en el horario de las misas, estarán inscribiendo en el nombre de Jesús. Bendiciones a todos. Feliz martes para todos. Ni modo, ya estamos viejos, se me olvida. Tengo el alemán. ¿Y tú quién eres? Dios lo bendiga. El día de mañana que así me dé, ya ni siquiera voy a reírme. Bendiciones a todas, a todos. Compartan la página e inviten a los chicos de 10 años.